Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, nuevo episodio de Rompiendo el Mercado, un podcast donde ya sabéis queremos conocer esa trastienda del mercado y democratizar la inversión, que todos podamos invertir. Oye, se oyen tantos rumores de recesión otra vez, de bajada de tipos de cara al próximo año, que da la sensación, no sé si os pasa a vosotros, de que hemos retrocedido otra vez a diciembre de 2022, donde realmente nos estamos planteando otra vez el mismo dilema, ¿no? Soft lending, recesión, y por tanto, claro, ahora son muchos los inversores los que se plantean qué hacemos con nuestros ahorros, qué hacemos con nuestra cartera. Mejor tiramos hacia renta variable o tiramos hacia depósitos, fondos o inmobiliario, incluso renta fija, ¿no? Que es más apropiada, o el oro para momentos de incertidumbre. Y ahora que vienen además las cenas de Navidad, las comidas, los típicos cuñados, pues qué mejor que traer a este podcast a un asesor financiero, un gran asesor financiero, que además tiene canal en YouTube, está en todas las redes, que os lo podéis seguir porque da unos conocimientos brutales, además muy sencillos para que todos lo podamos entender, y así nos dé algo de luz de cara a cómo rentabilizar nuestros ahorros de cara a 2024. Sergi Torrens, ¿qué tal? Encantada de saludarte aquí en Rompiendo el Mercado, bienvenido. Hola Laura, bueno pues muchas gracias por la invitación y por la introducción, que ha sido... Me has tirado muy arriba, o sea que perfecto, muy bien, muchas gracias. Nada, no, bueno, a ver, al final hay que seguir a la gente que realmente aporta, y tú aportas mucho, así que además nos vas a abrir los ojos un poco a mucha gente que de cara a 2024 no sabemos qué hacer. Hay una pregunta, me imagino que a Sergi a ti te la harán más, pero a mí me hacen una pregunta muchísimas veces. Oye, Laura, tengo 1.000, 2.000 o 5.000 euros ahorrados, ¿qué narices hago con mi dinero? ¿Tú qué propones, Sergi, de cara a 2024? Lo primero es eso, ¿qué nos tenemos que plantear, ¿no? Un poco a la hora de ahorrar y de invertir. Bueno, lo primero es que si tienes dinero ahorrado es tener claro que para qué es, ¿no? Si es un dinero que has ahorrado y es lo único que tienes ahorrado, debería tener muy poco riesgo, ¿no? En el sentido de que si es una pequeña cantidad y, no sé, y si te viene un imprevisto lo vas a necesitar porque es lo único que tienes, pues eso debería ser más un fondo de emergencia, ¿no? El concepto de tener algo disponible por si pasa algo, pues disponer de él inmediatamente, y ese tipo de inversiones, pues lo mejor es que no tengan riesgo, porque al final si viene el imprevisto y vas a echar mano y encima está en negativo, pues doble palo, ¿no? Porque tienes el imprevisto, tienes que desembolsar dinero y además para tener ese dinero pues vas a tener que asumir una pérdida, ¿no? Entonces, lo primero es plantearse esto, ¿no? ¿Qué disponibilidad tienes de ese dinero? En el sentido de si lo vas a necesitar en un imprevisto o no, o realmente es un dinero que va a más largo plazo porque ya tienes un fondo de emergencia, ¿no? Si es temas de fondo de emergencia, pues la verdad es que ahora ya hay una cosa que sí que funciona, ¿no? Y pues, bueno, habréis oído hablar de las letras y demás. El tema de la liquidez es limitado, ¿no? Porque si tienes una letra, bueno, la puedes vender, pero también puede tener una fluctuación, etcétera. Entonces, lo que más cómodo es, pues son o cuentas remuneradas o fondos monetarios o ETFs monetarios, ¿no? Que te permiten disponer inmediatamente del dinero, ¿no? Al final son 1 o 2 días, dependiendo del producto, en disponer del dinero. Y la buena noticia es pues, que ahora en Europa pues, tienes una rentabilidad razonable, ¿no? Porque más o menos pues los próximos 12 meses, dependiendo un poco de las políticas del Banco Central, pero más o menos sabiendo que están al 4,5 y que de momento no tienen previsto bajar, pues más o menos el 4% los próximos 12 meses podrías obtener, ¿no? de un fondo monetario, con lo cual ya estás en lo que se llama tipos positivos, ¿no? Rendimiento positivo real, porque la inflación, pues los últimos datos pues eran ya que estaban bastante por debajo del 4, ¿no? Por lo tanto, ya estás obteniendo más que la inflación, que es uno de los objetivos de la inversión, ¿no? Entonces, esta sería la primera línea, digamos. O sea, primero, digamos, ese fondo, o sea, saber para lo que va el dinero destinado, un dinero destinado un poco para fondo de emergencia, que es más, pues más conservador, ¿no? Porque es un dinero que puedas disponer en todo momento. Y luego, si tienes otro dinero ahorrado, ya destinarlo más a la inversión, ¿no? A tener algo más de riesgo, me imagino. Así es, exacto. Entonces, el siguiente nivel de riesgo, digamos, sería pues la renta fija, ¿no? Y ahora mismo, pues la renta fija recomendable por la situación actual, pues serían
deuda fija americana o renta fija americana, o al menos es lo que tenemos preferencia nosotros del gobierno americano. Y también la opción de ir a renta fija de grandes empresas que tengan pues el rating crediticio muy elevado, ¿no? El rating crediticio, pues, o sea, habréis oído hablar, ¿no? De AAA, AA, 1A, 3Bs, pues bueno, de 3Bs para arriba sería lo recomendable y no ir más abajo, ¿no? Serían como el siguiente nivel de riesgo, ¿no? Y aquí ya tienes que plantearte un objetivo más largo, ¿no? El monetario, como decía, no tiene prácticamente riesgo. O sea, realmente el riesgo sería que bajaran de golpe los tipos de interés, pero no, esto no está dentro de digamos, de los escenarios que hay previstos. Esta otra parte sí que fluctúa con los tipos de interés, ¿no? Por tanto, dependiendo un poco de las políticas que marquen los próximos años, pues o los próximos meses, puedes tener fluctuaciones y puedes tener momentos de pérdida, ¿no? A un horizonte de 24 o 48 meses, pues ya tendría que salir bien sí o sí, con lo cual es una inversión que ya tienes que tener clara que no la vas a necesitar en ese plazo, ¿no? Entonces, estas serían las dos líneas por las que tiraríamos ahora mismo, ¿no? Si no quieres irte a renta variable, que, bueno, pues que es la cosa la que más dudamos, ¿no? Ahora mismo. Y fíjate, nos hemos saltado algo que claro, que mucha gente eso me dice, tengo ahorrado, y los que no tienen ahorrado me dicen, ¿y cómo ahorro? Para eso también, ya que te tengo aquí, Sergi, es fundamental hacerse como un plan, ¿no? O sea, planificarse. Es mejor ir ahorrando, pues, de tus ingresos, ir ahorrando una parte para por lo menos crear ese fondo de emergencia que estamos hablando. Es mejor planificar, pues todos los meses cojo ese dinero y lo meto en un fondo de emergencia, o ¿qué forma tú recomiendas a la hora de planificarse ese ahorro? Claro, si no estás ahorrando, pues lo primero es organizar las finanzas, ¿no? Vas a tener que, pues por lo menos utilizar alguna de las herramientas estas que se conectan a tu banco y te dan una idea de por dónde se va el dinero, ¿no? O puedes entrar en tu banco, te descargas pues todo el extracto del último año y de allí miras a ver dónde se va el dinero, ¿no? O por qué días estás gastando más y qué día y qué cosa podrías tocar, ¿no? Pues para poder ahorrar un poquito, ¿no? O sea, esto, tener claro esta parte para ver por dónde podrías ahorrar, ¿no? Una vez lo tienes claro, pues empezar a implementar ese cambio, ¿no? Lo que sea que hayas decidido, ¿no? Pues dejar de, no sé, de estar suscrito a una revista, por ejemplo, porque no la lees, y pues es una cosa, ¿no? Pues ahorras o cambiar los seguros o la luz o no sé, pues hay varias cosas, ¿no? Al final es encontrar esta parte y encontrar el hueco. Entonces, una vez encuentras el hueco, lo que no es recomendable es esperarte a final de mes para ahorrar, es al revés, ¿no? Siempre la fórmula no es ingresos menos gastos igual a ahorro, sino tendría que ser que ingresos menos ahorro tiene que ser igual a gastos, con el sentido de que el ahorro va primero. O sea, si te planteas que vas a ahorrar, no sé, 100 euros, 150, 200 al mes, pues esto tienes que hacerlo a principio de mes, ¿no? Tal como llegan los ingresos, los coges, los apartas, los pones en otra cuenta, en un fondo monetario, en algo que sea seguro, pero en otro sitio que no esté, digamos, al alcance directo, ¿no? De tal manera que no esté ese dinero ahí disponible, pues al no verlo, pues es más probable que no lo utilices, ¿no? Pero hay que apartarlo primeros de mes, porque si no, pues cuando queda algo final de mes, pues la tendencia a gastarlo es bastante alta, ¿no? Es mejor que no vaya asociado a alguna tarjeta de crédito o algo así, porque si no... Eso por supuesto, ¿no? Sí, desde luego, lo de las tarjetas de crédito está casi prohibidísimo, vamos, sería de lo peor. Bueno, pues eso por lo menos para el ahorro. Hemos hablado un poco de eso del ahorro, un poco de la inversión, de cómo gestionar ese fondo de emergencia. Luego ya si quieres invertir algo más, pero con menos riesgo, la renta fija. Y en cuanto a escenarios de cara al próximo año, ya me has dejado caer alguno. No esperas una caída abrupta de los tipos de interés, pero ¿qué escenario manejas? Porque claro, es importante, antes de decirme el escenario, es importante, Sergi, conocer el contexto o tener una previsión de lo que puede pasar a la hora de tomar decisiones con nuestras inversiones? Bueno, depende, pero en general, la base es que sí, obviamente, si tienes una idea de cómo están las cosas, pues puedes tomar mejores decisiones, aunque
realmente nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Y aunque todos son opiniones al final, ¿no? Y puedes equivocarte. Pues si el año pasado, como tú bien decías, en diciembre, pues se preveía el final del mundo, 2023, Sí. y aquí estamos. Y vamos a morir todos. Está todo perfecto. La deuda fija, la renta fija está yendo bien, la bolsa está de nuevo en máximos históricos, en fin, no, como si nada, ¿no? Y estamos en el mismo escenario y pues prácticamente todas las gestoras con las que hablábamos tenían muy malos augurios para 2023, ¿no? Entonces, tener opinión es importante un poco por tener ese criterio y ese conocimiento, ¿no? Porque tener una mínima base, ¿no?, de conocimientos en términos financieros pues es indispensable, porque al final todo gira, o sea, toda nuestra economía o nuestro día a día más bien, ¿no?, pues gira en torno a esto, ¿no? Porque estamos en un sistema capitalista, ¿no? Entonces, conocerlos sí, pero tampoco hay que profundizar mucho. Entonces, es muy importante tener claro y cómo organizar una cartera de inversión cuando ya tienes un volumen importante, porque es verdad que si viene una corrección, pues llevarse por ¿A delante cuánto, mucho perdona que te dinero. interrumpa, Sergi, a cuánto hablamos, cuando hablamos de un volumen importante, cuánto hablamos de volumen? Para que la gente se haga una idea, porque hay mucha gente también Vale. que me dice, no, es que tengo 5.000 euros ahorrados, con eso no puedo hacer nada. Y sí se pueden hacer cosas, que es a lo que yo Sí, voy, o sea, que no sí, sí, necesitas sí, ser sí, exacto. multimillonario para poder invertir. Exacto, exacto. No se trata tanto de volumen, diría, ¿Sí? sino de la relación que hay entre el volumen que tienes invertido y tu capacidad de ahorro. Bueno, o sea, que si tú tienes 20.000 euros y eres capaz de ahorrar 1.000 euros al mes, por decir algo, realmente no tendrías que preocuparte demasiado de cómo va a ir el mundo. Bueno, entonces ahí es un sistema más, bueno, el más conocido, ¿no? El de aportaciones periódicas, ¿no? O de Sí. dólar costa average. Al final es todos los meses, pues esos 1.000 euros los vas imponiendo, ¿no? Y ahora tienes 20.000, el que viene serán 21 y cada mes vas poniendo, ¿no? Allí, si vienen fluctuaciones fuertes de bolsa, no es muy relevante porque el peso de ese dinero, de esos 1.000 euros que pones con respecto a los 20.000, es muy importante. Porque al final de año habrás puesto 12.000, habrás casi puesto habrás puesto más del 50% de lo que tenías. Por tanto, esas fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo te afectan poco porque estás continuamente comprando una cantidad importante, ¿no? La diferencia viene cuando ya cuando lo que tú ahorras con respecto a lo que ya tienes es notable, ¿no? Entonces, si tienes la misma persona que ahorra 1.000, si tiene una cartera de 100.000, pues aquí ya la cosa chirría, ¿no? Porque esos 1.000 impactan poco cada vez que compro, ¿no? O sea, cada vez que compro sí, cambia un poco el precio medio, pero muy poquito, ¿no? Entonces, si viene una caída, del 20% en el mercado, por decir algo, pues tu cartera va a caer un 19%, ¿no? Porque no vas a poder, no tendrías suficiente dinero fuera como para equilibrar esa caída, ¿no? Entonces, es más esta relación entre lo que tienes ya ahorrado e invertido, que está en el mercado, y lo que tú eres capaz de ahorrar cada mes para inyectar en las inversiones, ¿no? Entonces, esta relación más o menos es, digamos, a partir de 1,50, ¿no? Que tengas 50 veces invertido lo que tú puedes ahorrar cada mes, ahí ya tienes que empezar a plantearte a proteger o tener un cierto seguimiento de la cartera para proteger de posibles caídas, ¿no? Al final, digamos que en general los asesores pecamos de proteccionistas en este sentido y siempre tendemos mucho a ser, digamos, precavidos con las inversiones con la idea de siempre intentar preservar el capital, ¿no? Que si vienen grandes caídas, pues esas correcciones sean pequeñas y se puedan recuperar fácilmente, ¿no? Que no te encuentres con caídas de 15 o 20, ¿no? De golpe, porque al final es un capital que ha tardado años en generar y hay que proteger, ¿no? Y no te dice mucho. No te dice mucho, Sergi, claro, porque al final también hay mucha gente que lo tiene claro, ¿no? Pero a mayor riesgo también, normalmente también la rentabilidad suele ser mayor. No te dicen mucho cuando gestionas esas carteras, oye, pero no, aquí esto no me está dando, claro, vosotros al final es un poco lo que dices, al final intentáis ser precavidos. Y no te dice muchas veces, Sergi, en plan, no, pero meted dinero aquí que parece que esto me está dando más rentabilidad, o no, la gente es consciente de dónde está invirtiendo. Bueno, depende del perfil, ¿no? Hay gente, o sea, no hay una cartera única, ¿no? Por tanto, al No, final claro. un poco lo adaptas a dos cosas, ¿no? Primero a los planes del cliente, ¿no? Para qué quiere ese dinero y los plazos que haya a esos objetivos, ¿no? Que ha marcado y un poco la situación de mercado.
Entonces, sí, bueno, hay gente que a lo mejor en las inversiones, lo que sí me he encontrado mucho es a lo mejor alguien que es súper conservador, que de golpe me dice que va a comprar un 10% en bitcoins, ¿no? Y dices, bueno, porque está de moda, ¿no? Está subiendo, como está subiendo hay que comprar, ¿no? Entonces, esta dicotomía, digamos, sí que me la encuentro a menudo, ¿no? Cuando hay algo que se pone muy de moda. Y normalmente son siempre cosas de moda, ¿no? La verdad es que cuando hay modas de este tipo, pues me parece bien entrar en ellas, ¿no? Porque al final ahí tiene un recorrido, ¿no? La idea es siempre cuando empiezan a hablar mucho, pues te pones encima y un par de meses, 3, siempre sacas algo, ¿no? Pero siempre intentamos ir a estas situaciones, ¿no? Bueno, hay esto que sube mucho más, ¿por qué no vamos a esto? Pues bueno, si es cuestión de analizarlo, ¿no? Porque a lo mejor se te ha escapado y es una cosa que tú no seguías en aquel momento y efectivamente merece la pena. Pero en general, pues no estamos allí porque no lo hemos mirado y no nos interesa porque hay algún riesgo, ¿no? que no se menciona al respecto, ¿no? O que no se habla por tanto, hay cosas que por mucha rentabilidad que den, pues no estamos porque o no las entendemos o porque detrás hay un riesgo que nunca se ha valorado, ¿no? Pues, por ejemplo, que se vaya a cero porque no hay nada detrás, ¿no? Como ha pasado con algunas criptomonedas, ¿no? Es que es fundamental, es otra cosa que no hemos dicho antes, pero es fundamental invertir donde se conoce. O sea, no puedes invertir en cosas que no conoces. Eso también es muy importante. Y otra cosa también fundamental que tú lo has nombrado, Sergi, es el riesgo. Me has hablado de inversor conservador. Pero claro, yo como sé qué tipo de inversor soy, si vos hacéis un test o algo para saber más o menos, ¿cómo lo sé? ¿Qué tipo de inversor soy? Sí. Claro, eso cuando el cliente abre pues una cuenta en un banco y va a invertir, siempre el banco le hace un test, ¿no? Y le da un nivel de riesgo, ¿no? Ya tienes una idea, ¿no? De hasta qué nivel de riesgo podrías llegar y eso ya es la base. Otra cosa es que no es rígido en el sentido de que pues puede cambiar tu situación económica y hoy tienes una capacidad de riesgo, por decir algo, de 1 a 10, pues del 8, pues no sé, si no tienes empleo y llevas tiempo sin encontrarlo, pues ese nivel de riesgo ya quizás no te corresponda, ¿no? Si vuelves a hacer el test. Por tanto, es una cosa que varía, primero en relación a tu situación de este momento, pero también en relación a tus planes, ¿no? O sea, que a medida que se acerca un plan, pues a lo mejor tienes que reducir ese nivel, ¿no? Pero lo más habitual, o bueno, que es obligatorio además, pues es pasar uno de estos test para tener ese nivel de riesgo, ¿no? Y a menos de que explícitamente lo diga al cliente y tome esa decisión, pues sus inversiones no deben sobrepasar ese umbral, ¿no? O no pasarán ese umbral los que le recomiende el banco, ¿no? Por tanto, sí, hay unos límites sobre todo muy marcados, ¿no? por estos test. Sobre todo porque también la gente, o en general el inversor privado, lo que tiende es a pensar en la rentabilidad, ¿no? Y en cambio a nivel profesional pensamos en en el riesgo, ¿no? En cuánto puedes perder en lugar de cuánto puedes ganar, ¿no? Porque lo peor es cuando tienes una pérdida muy grande, pues puedes tener muchos años, ¿no? de espera para poder recuperarlo, ¿no? No sé, pues por ejemplo, si miras un gráfico a largo plazo, ¿no? Que siempre dicen la bolsa sube a largo plazo, etcétera, sí. Pues Japón acaba de recuperar el año pasado los máximos de los años 80. O sea, que han pasado muchos años, ¿no? Por tanto, sí, sube, pero vas a tener que pasar muchos años y entre medias ha habido inflación. Pero si vas a bolsas como la americana o la europea, ¿no? Pues si vas a la americana, el típico índice, ¿no? El S&P 500, el de las 500 mayores empresas, pues si hubieras invertido en el pico del año 2000, prácticamente hasta 2014 no hubieras recuperado el dinero, ¿no? Porque tuviste una oportunidad en el 2008 de recuperar y quedarte a cero, pero realmente empezar a ganar, no empezarás a ganar hasta 2014. Claro, 2014 son 14 años, menos la inflación, que más o menos para ese periodo rondaba el 40%, y a partir de ahí empieza a subir, ¿no? Por tanto, no hay que pensar tanto en lo que puedes ganar, sino más bien en esos riesgos, ¿no? Porque que te arrastre una de estas, pues pueden pasar 14 años en los que simplemente estás esperando a recuperar el valor nominal, digamos, porque el real no lo es, ¿no? Porque has perdido un 40% de capacidad de compra, ¿no? Sobre ese dinero. Eso es. ¿Y tú que te dedicas a asesorar a inversores?
¿Qué perfil es el que tenemos aquí en España? ¿Somos más conservadores? ¿Cada vez nos arriesgamos más? ¿Notas diferencia entre generaciones a la hora de invertir? No sé, a lo mejor antiguamente apostado más por el riesgo o al revés. ¿Son los jóvenes los que ahora apuestan más por el riesgo? ¿Qué sensación tienes o qué equilibrio tú más o menos marcas entre esas diferentes generaciones? ¿Notas cambios o no? A lo mejor más o menos los Sí. españoles seguimos igual. Sí, no, hay, pues obviamente la gente mayor pues es más conservadora y la verdad es que suele haber un punto de inflexión muy acusado, ¿no? Cuando se jubilan, ¿no? Que tienen como mucha más percepción del riesgo de golpe. Y la gente joven, pues es verdad, van a mucho más largo plazo y poco a poco pues va calando un poco la cultura esta financiera, ¿no? De tener claro qué es el largo plazo del riesgo, de la aportación periódica, etcétera. Entonces, cuando son perfiles más jóvenes, sí que tienen claro pues que quieren ir al máximo riesgo posible, ¿no? O que no están cerrados a otras cosas, ¿no? A cosas más conservadoras en algún momento puntual si son una oportunidad, pero su foco es como es largo plazo, pues tienen clarísimo que quieren ir con máximo riesgo, ¿no? El máximo posible y, por tanto, pues renta variable, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia de la edad, pero yo creo que no es el hecho de que sean generaciones distintas, sino más vinculado a la edad, en el sentido de que cuando sean mayores, pues muy probablemente se vayan volviendo más conservadores, ¿no? Que es lo que pero también conservadores a largo plazo, porque claro, cuando llegas a una cierta edad, dices, yo para qué voy a lo mejor piensan, ¿no? Y yo de qué me sirve a lo mejor ahorrar yo a largo plazo. No sé, te pregunto. No he entendido qué quieres decirme con esto. Cuando llegamos a cierta edad, claro, ya a cierta edad ya llega un momento en el que a largo plazo, invertir a largo plazo es como yo no sé si voy a llegar a esa inversión a largo plazo, ¿sabes? No sé si notas eso o no. No, la verdad es que en ese sentido no, porque la gente siempre piensa que si no lo voy a necesitar, ¿no? Primero si invierto a esos plazos y no lo voy a necesitar y no llegará, pues bueno, al final pues hay una herencia, ¿no? Y alguien se beneficiará de ello, ¿no? Entonces, el tema de no voy a llegar a ese plazo no es No se algo lo que la plantean. gente se plantea. Creo que en general somos bastante optimistas de que todo el mundo quiere llegar, ¿no? Entonces... Vamos a vivir eternamente, ¿no? Exacto, sí. Bueno, está bien ese optimismo. Vamos con ese escenario, que nos hemos puesto a hablar de otras cosas. De cara a 2024, ¿tú qué visión tienes? Porque yo aquí han pasado de, bueno, analistas, economistas y cada uno con una visión muy diferente. Hay gente que apuesta, pues eso, a que bajado de tipos de cara al próximo año, incluso ponen fechas entre marzo, mayo, junio, por parte de la FED hablo. Otros no se plantean ni siquiera rebajas de tipos, sino que se van a mantener los tipos actuales durante un largo periodo de tiempo y la inflación, pues un poco por lo mismo, ¿no? O sea, al final, claro, los bancos centrales van cambiando los tipos según la inflación y hay gente que se espera una bajada abrupta de la inflación y hay otros pues, que se esperan todo lo contrario. Bueno, ¿tú qué escenario más o menos manejas, Sergi? Bueno, la idea principal es que, bueno, con los últimos datos de inflación, pues ya parece que la cosa se está controlando. Puede haber algún repunte, etcétera. Sí, pero bueno, si a salvo sorpresas de que otra vez haya problemas con el gas o con el petróleo, pues no debería de afectar más, ¿no? Y esa es una de las principales preocupaciones de los bancos centrales, ¿no? Entonces, la situación es súper distinta, bajo nuestro punto de vista, entre Europa y Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos, pues la cosa está yendo todavía muy bien. Tienen los tipos muy arriba, al 5,5. La economía está funcionando, el crecimiento de momento correcto, el paro niveles mínimos, pero bueno, ya se empieza a ver una contracción, ¿no? De acceso al crédito, vimos tipos muy altos ya llegando al mercado, ¿no? Pues las tarjetas de crédito por encima del 21, las hipotecas en el 8, y esto está restringiendo compras, es ya obvio y es una realidad, ¿no? Por tanto, ya ese efecto, ¿no? de los tipos de interés que buscaba el Banco Central, ¿no? Que es un poco enfriar la economía, pues está llegando, ¿no? Según el propio Banco Central, ¿no? En una de las últimas charlas que dio, de ese 5,5 que han subido de tipos, que lo han subido muy rápido, todavía no han llegado el 100% a la economía. O sea que es un tema que lleva meses y calculan que más o menos habrán llegado unos 3 puntos y medio a la economía. Por tanto, desde 5,5 hay 2 que todavía no están, ¿no? En el mejor de los casos, que todavía no han impactado en la economía. Por tanto,
lo que vemos es que poco a poco, pues la economía de Estados Unidos también se irá deteriorando, ¿no? Entonces, de ese deterioro y sobre todo de los niveles de paro va a determinar, pues, si la Reserva Federal empieza a bajar tipos, ¿no? De momento, yo creo que en general no suelen actuar con previsiones, ¿no? A mí la sensación que siempre me da es que actúan cuando ya han visto lo que pasa, bueno, es momento de actuar, que ya hemos llegado, ¿no? Cuando la inflación, ¿no? Pues, si os acordáis, era, bueno, será temporal, Sí. parece que se está alargando, uy, pues todavía sigue, y entonces un año más tarde, ¿no? Cuando todo el mundo decía esto se ha ido de madre, pues ellos 12 meses más tarde dijeron, igual subimos los tipos, ¿no? Y han ido subiendo los tipos y han tenido que correr muchísimo. Al final, en 12 meses, pues han pasado del 0 a 4,5, 5,5, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no llegue realmente ese momento en el que Estados Unidos pues empieza a rozar esa recesión y realmente hay un impacto en el mercado laboral, que en Estados Unidos es muy dinámico el mercado laboral, ¿no? Por tanto, bueno, la típica imagen, ¿no? De mañana no venga y salen con la caja, ¿no? En las películas, pues eso es real, ¿no? Por tanto, ese deterioro laboral puede llegar de un mes para otro, ¿no? De golpe se destruyen un montón de puestos de trabajo y ahí se activa la alerta y empiezan ya otra vez a reactivar la economía, ¿no? Entonces, yo creo que en Estados Unidos esperarán y aguantarán esto hasta que realmente vean que hay un impacto sobre el mercado laboral, porque ellos tienen, su Banco Central tiene las dos cosas a controlar, ¿no? Inflación y paro, ¿no? Por tanto, el año que viene debería de llegar a esta situación porque ya hay muchos signos, ¿no? Que apuntan a que se está enfriando y nunca en la historia antes, con una subida de tipos como esta, no se ha producido una recesión. Le llamarán soft landing, recesión técnica o lo que quieran, ¿no? Pero va a suceder porque siempre ha sucedido y sería la primera vez que no sucede, ¿no? Por tanto, eso seguro que llegará. Y, por tanto, la subida de tipos llegará en ese momento, ¿no? Cuando ya realmente esté sucediendo un impacto real que las cifras pues ya demuestren, ¿no? La bajada de tipos. Exacto, ¿no? La bajada de tipos en Estados Unidos. En Europa, que parecía que la cosa iba peor en el sentido de que iban a tener que alargar mucho más el tiempo los tipos porque al final empezaron mucho más tarde. Pues de nuevo, los datos de inflación se han moderado mucho. Si no pasa nada, pues ya estamos en una situación muy cómoda para el Banco Central. Y aquí sí que pues las economías no están bien, ¿no? Ya los últimos, ya lleva meses, ¿no? Pues Alemania, pues la zona de Holanda, algunos países nórdicos, etcétera, o Italia, pues están ya en una situación muy mal económicamente, en el sentido de que ya pues están en zonas de recesión, ¿no? De contracción. Por tanto, aquí ya no hay tanto juego, ¿no? Para la Unión Europea, ¿no? Para el Banco Central. Así que creemos que esto hará que gire la tortilla y que sea antes Europa quien tenga que empezar a bajar los tipos que no Estados Unidos. Ya no por nosotros, las estimaciones, la verdad es que del cuándo no tenemos una idea clara y lo que sí que hemos visto son un poco las estimaciones de mercado, ¿no? La idea es que pues probablemente en Europa sea mayo-junio y en Estados Unidos pues más junio-julio, ¿no? Tampoco va a haber mucho decalaje, pues, pero... Fíjate, Sergi, es la primera vez que me dicen que los bancos, o sea, que va a bajar antes el Banco Central Europeo que la FED, los tipos. No me lo habían dicho hasta ahora. Bueno, tiene pinta por esto que te digo, ¿no? Porque aquí estamos ya en la parte mala del ciclo. O sea, aquí ya no hablamos de si va a haber o no recesión. O sea, va a haberla y ahora vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Hasta dónde nos llega el agua. Pero de momento ya es una evidencia que va a suceder porque ya ha cogido la inercia, ¿no? Hacia esa recesión. Por tanto, el Banco Central aquí tiene la premisa es principalmente la inflación. Si tiene la inflación más o menos controlada, pues va a tener que reaccionar porque si no, o sea, va a acabar realmente fastidiando mucho las economías, ¿no? Y creando realmente daño fuerte, ¿no? Y de cara a este escenario que me estás planteando, de cara a 2024, ¿hay algunos sectores, por ejemplo, que tengamos que vigilar con mayor, bueno, pues estar más atentos a ellos a la hora de bueno, pues o no invertir o por lo menos si estamos invertidos ya en ellos, bueno, pues tener más precaución, sectores, valores en los que tú veas mayores peligros? Pues, bueno, en general, más que sectores, lo que sí que miraría es el tipo de empresa, ¿no? Y tendería más a temas defensivos, ¿no? A consumo defensivo, ¿no? Que se llama pues lo típico, ¿no? Comida, energía, todo lo que es de consumo diario y necesario.
Y aquí muchas veces siempre se piensa en esto, ¿no? Pues a comida, energía, sanidad, etcétera, pero también puede haber tecnología, ¿no? Por tanto, no quiero distinguir sectores porque, por ejemplo, pues no lo sé, Microsoft, pues casi diría consumo diario, ¿no? Porque al final todo el mundo, grandes empresas utilizan su software y es un software que pagan una mensualidad porque muchas veces han pasado ya a este pago por uso, ¿no? Por la plataforma. Por tanto, es un gasto recurrente que forma parte del día a día y es necesario, ¿no? Por tanto, que vayas a estos sectores defensivos no quiere decir que estés fuera de la tecnología, sino que simplemente sean empresas que tengan un modelo de negocio que sea recurrente, ¿no? Y que tengan un ingreso continuo del hecho de que es un consumo que toda la gente seguirá haciendo, pase lo que pase. Menos, sí, pero seguirán haciendo consumo, ¿no? Por tanto, esta parte sería la que más me decantaría, ¿no? De cara a la parte de renta fija para los próximos meses y la parte más de consumo discrecional, o sea, todo lo que es ya pues comprar, pero que no son de primera necesidad, pues yo no lo utilizaría tanto, digamos que es la parte que más suele sufrir y sobre todo la pata más de, además, empresas pequeñas, ¿no? Cuando ya se combinan consumo discrecional más que las empresas son pequeñas, pues pueden ser las que más sufran, ¿no? Esto por la renta variable sería esta parte, ¿no? Por la que tendría. Y después sectores que sí que vigilaría, pero más de cara a decir, oye, quizás vale la pena invertir. Pues, bueno, la parte de inteligencia artificial que ha subido mucho, este año no tanto, ¿no? Había subido años anteriores, pues es algo a tener presente, ¿no? Y yo creo que si hay correcciones, pues tener una parte, yo creo que merece la pena porque queda mucho, ¿no? Trabajo por hacer y están empezando a ver muchas empresas y poco a poco irán madurando. Yo creo que es un sector interesante que todavía le queda bastante por decir y pueden tener todavía muchas subidas. Después está la parte de renovables, que han subido muchísimo, todo lo que es energías renovables con el tema de la subida de tipos, pues ha hecho que muchas inversiones se hayan parado, ¿no? Porque han subido tanto los tipos que pues, el coste de inversión es tan elevado y con esos tipos de interés pues no sale rentable. Por lo tanto, muchas cosas se han parado y si miráis un poco el sector, pues veréis que hay caídas tremendas, ¿no? No es un sector para invertir ya, pero sí es un sector para empezar a tenerlo en el foco porque cuando empiecen a bajar los tipos, pues esos proyectos empezarán otra vez a ser interesantes, ¿no? Y con esas caídas tan bruscas que ha habido, pues probablemente tengan buen comportamiento, ¿no? Y estos serían dos sectores que, bueno, tendríamos bajo vigilancia, ¿no? Para ver si es momento de invertir. Y por regiones, también es importante, es un poco lo que tú estás diciendo, la importancia de diversificar. ¿Por regiones también es importante diversificar? ¿Crees que hay alguna en la que, bueno, puedan ir mejor las cosas y otra en las que mejor estar con cierta precaución? Bueno, en general nos gusta tener un poco de todo. Entonces, principalmente siempre darle un poco más de peso a Estados Unidos, un poco por el dinamismo, ¿no? Que hablábamos antes y también porque ahí, pues allí tienes todo el tema de tecnología, de desarrollo, en fin, hay mucha cosa, ¿no? Que es economía del futuro, ¿no? Por tanto, mayoritariamente Estados Unidos es lo que más nos gusta. Después, en Europa, un poco casi diría por proximidad, ¿no? Pero cada vez nos gusta menos. Y la parte de Asia, pues también es una parte que nos gusta tener un peso importante, ¿no? Porque al final es la zona más dinámica en cuanto a innovación, potencial, crecimiento potencial, etcétera, ¿no? De Asia, es verdad que la parte de China, pues tenemos muchas dudas. Ahí iba a ir yo, te iba a preguntar yo por eso, por China precisamente. Vale, porque al final China, pues, o sea, que tiene mucho crecimiento, lleva pues ahora ya un año malo, ¿no? De que prácticamente no consiguen arrancar las ideas o que se cree por qué no están arrancando, pues porque el tema inmobiliario y después porque tienen una deuda enorme a nivel de provinciales. El problema que se le ve más es deuda, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte, el otro problema que se le ve pues es pues, que al final China en sí empieza a ser desde el punto de vista de Estados Unidos, pues alguien o un país que de nuevo, ¿no? Después de muchos años, pues vuelve a tener un competidor que le puede quitar la hegemonía, ¿no? Incluso a nivel tecnológico, ¿no? Porque están trabajando en una línea muy fuerte tecnológica, ¿no? En China para avanzar.
Y entonces Estados Unidos, pues como ya vemos, hará lo posible por no perder la hegemonía, ¿no? Y por tanto, todos los palos en las ruedas que le pueda poner a China, pues se las va a poner, ¿no? Pues con los chips, con el 5G, etcétera. Entonces, como lo que diga Estados Unidos, pues nosotros somos el hermano pequeño, como si dijéramos en Europa, le seguimos la cuerda, pues entonces esto pues va a ser una dificultad añadida, ¿no? Por tanto, en China yo le daría un poquito de tiempo, ¿vale? Quizás tendría, sí que tener una parte, sí, porque realmente pues el crecimiento que puede tener es mucho, ¿no? De hecho, en cuanto a urbanización, ¿no? de la población, en cuanto a PIB per cápita, etcétera, tiene mucho recorrido por delante, pero es verdad que ahora está en un punto pues que yo me esperaría un poquito a tener una parte, sí, pero no tener una parte muy importante, ¿no? Pero para el resto de Asia, sí, ¿no? Pues India, aunque el año que viene sean elecciones, pues tiene mucho potencial. Tiene potencial de, solo por el PIB per cápita, ya se puede ver, ¿no? Que o sea, están trabajando mucho, pero el PIB per cápita allí son $6.000 más o menos, ¿no? En China son 18 y en Estados Unidos 65.000. Por tanto, hay un recorrido enorme, ¿no? Aunque haya crecido mucho. China, India, pues puede tener un peso relevante y después toda la zona asiática, ¿no? En general, tanto la desarrollada como la emergente, ¿no? Entonces, resumiendo, que quizás lo he extendido demasiado, que nuestras preferencias siempre son Estados Unidos como parte primaria y después Asia sería la otra parte más favorita y por último Europa, ¿no? Después de escucharte y de ver todo lo que ha pasado este año y cómo nos estábamos hace un año, o sea, en diciembre de 2022, es verdad que todo el mundo se plantea recesión el año que viene, pero es verdad que el año pasado en esta época también nos planteábamos lo mismo y lo daba muchísima gente por sentado. ¿Hay alguna forma de proteger nuestras carteras si esto no sucede? Es decir, si la inflación sigue arriba y los bancos centrales no bajan los tipos y se mantienen así durante un largo periodo de tiempo, con tipos altos me refiero, ¿hay forma de proteger nuestras carteras? Sí, bueno, esto es un punto importante una pregunta importante porque en 2022, ¿no? Cuando se veía ya la recesión, etcétera, que todavía o estaban empezando a subir los tipos que prácticamente no habían subido, había un concepto dentro del sector que se llamaba TINA, ¿no? Que there is no alternative en inglés, que quiere decir que no había alternativa. No había alternativa en el sentido de que o estabas invertido en renta variable o no estabas invertido, o sea, lo tenías en efectivo, porque con los tipos que venían de un nivel tan bajo, pues toda la renta fija estaba en negativo y el potencial, ¿no? Si seguían subiendo los tipos, era que ibas a perder dinero sí o sí, ¿no? Y de hecho eso ha sucedido porque pues este año, pues bueno, el año pasado ya y pues han sido muy malos para la renta fija, ¿no? Por tanto, no tenías alternativa a la renta variable. ¿Qué sucede ahora? Pues ahora estamos en la situación contraria, en que ya tenemos alternativa y la alternativa de la renta fija y de los monetarios ya existe, ¿no? Por tanto, ahora si mantienen los tipos altos, pues oye, los bonos pues, de Estados Unidos dan más o menos el 5 en algunos momentos, en algunos tramos, los de largo tramo han estado algunos meses en el 5 también, por tanto puedes hacer inversiones e incluso has tenido la oportunidad de hacer inversiones a 30 años asegurándote un 5, ¿no? durante todos los próximos 30 años, ¿no? Que ya es una rentabilidad razonable teniendo en cuenta que el riesgo es mínimo, ¿no? Entonces, ya existe esta alternativa. Si no bajan los tipos, pues si tienes renta fija, pues oye, irás cobrando, ¿no? Pues irás ingresando esos cupones, ¿no? Que pueden ser del 4, 4,5, 5, si son empresas de alta calidad el 6, y si son monetarios, pues oye, el 4. Por tanto, la alternativa de proteger la cartera es esta. Si no van a subir los tipos, o sea, si no van a subir y se van a quedar ahí esperando ni bajarlos, pues oye, renta fija ya es un buen punto de entrada, ¿no? Y esta sería la protección, ¿no? La protección sería tener más renta fija y menos renta variable, ¿no? O sea, hacer un poco de traspaso para ir bajando el riesgo. Y de la renta variable, pues irte a los sectores más conservadores, ¿no? Y dentro de la renta fija, para un inversor conservador, ¿mejor letras del tesoro, depósitos o fondos monetarios? A mí, personalmente, me prefiero fondos monetarios por el hecho de que es más fácil y más líquido, ¿no? El convertirlo en dinero, ¿no? Pues si son letras, pues es un mercado secundario, es verdad que lo puedes vender, pero bueno, hay ya unos costes de transacción y pues un proceso, ¿no? más largo.
En cambio, si son monetarios, pues al final puedes comprar y vender y en 2-3 días tienes el dinero en la cuenta, ¿no? Lo que hayas querido pues rescatar. Y puedes ajustar mucho lo que necesitas, ¿no? O sea que pues no sé, tienes 10.000, pues puedes escoger si quieres 150, 275 o puedes escoger exactamente lo que quieres rescatar, ¿no? Por tanto, esta es una parte positiva y la otra parte, desde el punto de vista de residencia en España, ¿no? Pues tener un fondo monetario quiere decir que se reinvierte el dinero, no te lo pagan en cuenta y, por tanto, mientras no rescates, no tienes que pagar impuestos. En cambio, si son letras, pues cada vez que liquida, tienes que pagar impuestos este año y si son depósitos, un poco lo mismo, ¿no? Con el añadido de que los depósitos, además, son a un plazo. Si necesitas el dinero entre medias, pues no vas a poder ganar nada. Vas a poder rescatar, te van a dar el dinero, sí, pero de los intereses que hayas acumulado te darán cero, ¿no? Que es lo más habitual. Entonces, en cambio, los fondos monetarios no. Pues cada día tienes un rendimiento que se va sumando y es un rendimiento diario, ¿no? que va incrementándose y cuando rescatas, pues lo que hayas acumulado de rendimiento es tuyo, ¿no? Por lo tanto, es mucho más flexible en cuanto a recuperación o, digamos, de liquidez, ¿no? De comprar y vender y mucho más eficiente desde el punto de vista, pues desde el punto de vista fiscal, ¿no? Por lo tanto, yo prefiero este tipo de vehículos, sí, porque, bueno, no estás limitado a plazos, ¿no? En este sentido tampoco. Y ya para ir terminando, que no hemos hablado del oro. El oro, la verdad es que está brillando, ¿no? Lo siguiente este año. Claro, si la cosa no va bien, este sí que es el activo refugio por naturaleza, ¿no? El que todo el mundo va por él. ¿También crees que podríamos tener una parte de nuestra cartera si la cosa parece que no pinta bien, como parece en oro? ¿Crees que todavía estamos a tiempo de tomar posiciones en el oro? Porque es verdad que este año se ha comportado bastante bien. La verdad es que se me hace un poco difícil de valorar si es un buen punto o no, ¿no? Del oro. Es una cosa que siempre me ha costado valorar exactamente cuánto puede tener, ¿no? En cuanto a valor de mercado, ¿no? Sí. Es verdad que ahora está en máximos históricos, pero también es verdad que si viene una caída, pues hará de soporte, ¿no? No lo buscamos tanto el oro, que muchas veces lo tenemos en cartera, ¿no? Un 10%, un 5, 10, 7, 8 a un rango de este tipo. No buscamos tanto el hecho de cuánto se va a revalorizar, sino que lo utilizamos más como para estabilizar la cartera, ¿no? Cuando hay caídas, pues lo normal, aunque no mucho, porque los últimos años todo iba al mismo son, cuando todo caía, cuando todo subía, pero en circunstancias normales, como puede ser una caída en bolsa en recesión, pues el oro hace un poco de soporte, ¿no? Por lo tanto, la cartera es menos volátil y es más cómodo el viaje, pero no vamos tanto a buscar esa revalorización porque vamos a ganar mucho dinero, sino más simplemente eliminar o reducir el riesgo de la propia cartera, ¿no? Combinando esto, ¿no? Añadiéndole una parte de oro. Pues Sergi, creo que hemos dado un panorama un poco de todo, nos hemos metido en esos activos y intentando dar un poco de luz también a la gente, ¿no? De cara al año que viene. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado, por eso, por ayudarnos un poco también a saber por dónde tirar de cara a 2024 y dónde nos tenemos que fijar. Y todos, como os digo, a seguir a Sergi porque da unas ayudas y unos tips a la hora de inversión y de ahorrar, que es muy importante. Así que todos a seguir también a Sergi. Y gracias por estar aquí, te esperaremos. Y de cara al año que viene, pues a ver cómo planteamos nuestra cartera de nuevo y cómo va yendo el año, para así saberlo. Gracias, Sergi, ha sido un auténtico placer. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y también a la gente que está viendo el vídeo, o sea que un gusto. Gracias por la invitación. Producido por tupodcast.es.